Bien, chicos, chicas, vamos a continuar con la corrección de los ejercicios o de las actividades que os mandé a hacer la semana pasada. Primer día, creo recordar, estábamos hablando de la conversación, la lengua oral, y los ejercicios que teníamos que hacer estaban en la página 132. El primero de ellos decía: debatid en clase sobre las siguientes cuestiones acerca del acto comunicativo. Y se trataba de hablar de en qué consiste una conversación de ascensor. Es decir, preguntaba, ¿lo hacen realmente cuando dos personas se encuentran en el ascensor? ¿Lo hacen realmente para intercambiar información sobre algún tema? Es decir, la función principal de este tipo de conversación es dar información, o más bien se trata de una función fática, es decir, de mantener el contacto. Pues bien, se trata un poco de que la respuesta es libre para este ejercicio, pero de responder que lo que sucede en una conversación de ascensor normalmente es que las personas que se comunican realmente lo hacen para mantener el contacto, es decir, siguiendo una función fática, no para informar sobre el tiempo, porque generalmente estas conversaciones tratan del tiempo, de cualquier otra cosa que no es importante. Simplemente se trata un poco de mantener el contacto, la relación. Bien, el ejercicio número 2 tenía que ver con una serie de palabras que teníais que buscar en donde quisieseis. Yo propuse a algunos de vuestros compañeros que me preguntaron, propuse que buscasen en el diccionario de la Real Academia, ya conocéis la página, las siguientes palabras. Monólogo. Monólogo es una persona hablando para sí misma. Recital. Recital es la lectura o declamación oral de poemas o canciones. Pésame. Pésame es la expresión de las condolencias por la muerte, por la pérdida de una persona querida, de una persona a la que conocemos. Disputa. Disputa es un contraste fuerte de opiniones, de pareceres, cuando se discute, cuando hay, por lo que sea, diferencias de opinión. Ponencia. Ponencia es una propuesta que se presenta en público para ser valorada o votada. Generalmente las ponencias tienen lugar en los congresos que tratan de temas científicos, de temas humanísticos, etc. Bien, en cuanto a la pregunta número 3, decía: en los chats, las redes sociales y los mensajes a móviles, también en nuestra clase virtual, se utiliza la escritura. No obstante, se trata de formas comunicativas muy relacionadas con la conversación. Y un poco se trataba de ver por qué se trata de formas tan próximas a la conversación. Pues bien, básicamente porque siguen el esquema del lenguaje oral. Todo es espontáneo, se trata de intervenciones que no están planificadas, que son espontáneas, en las que hay una alternancia de turnos de palabra y en la que hay que observar el principio de información, es decir, preguntamos, nos responden, preguntamos, nos responden, nos preguntan, respondemos, nos preguntan, respondemos, y también el de cooperación. Intentamos dar información veraz, verdadera, y también seguir unas convenciones para que nuestra comunicación sea buena. Esto es, la respuesta tiene que ver con lo que dice en las páginas 130 y 131 cuando habla del lenguaje oral. Finalmente teníamos el ejercicio número 5, creo recordar, porque el 4 era más bien un ejercicio que no mandé a hacer, pero si alguien lo quiere hacer lo puede hacer, la respuesta es libre. En cuanto al quinto ejercicio, teníamos que identificar la estructura de la conversación que mantenían el joven Lennon y Cynthia Powell, y teníamos que ver las diferentes partes en las que se dividía, es decir, el comienzo, el desarrollo y el final. Pues bien, el comienzo de esta conversación empezaría desde la palabra hola hasta que viene la palabra sí. Repitió, dice sí, repitió. Esta es la línea número 4. Es decir, de la línea 1 a la línea 4 sería el comienzo de la conversación. En cuanto al desarrollo, pues llegaría desde la palabra hasta, o sea, el desarrollo desde ahí, desde donde lo hemos dejado, desde John apartó sus ojos, y llegaría hasta me gustaría, aceptó ella, es decir, la línea número 22. Entre la línea 5 y la 22
identificaríamos el desarrollo. En cuanto al final, es decir, cuando pues nos preparamos para la despedida, llegaría desde ese me gustaría, acepto ella, es decir, desde la línea 22, pues de la línea 23 hasta el final. Esto sería un poco la división de la conversación. Bien, finalmente, creo recordar que teníamos también los ejercicios relacionados con la ortografía, los ejercicios de las páginas 134 y 135. Bien, vamos con ellos rápidamente, son bastante sencillos. El ejercicio primero se trata un poco de completa en tu cuaderno las reglas siguientes acerca del sonido K. Bien, pues tenemos que completar con los huecos de la siguiente forma. A, O, U, E, I y Q. Esos son los huecos, los tenéis que completar de esa forma. Se escribe C delante de las vocales A, O, U. Delante de las vocales E, I se escribe Q. Eso es como quedaría el ejercicio completo. Bien, teníamos que aplicar las reglas anteriores a estas palabras. Entonces teníamos equivocarse con Q, teníamos cucaracha, las dos con C, teníamos kiosco, tenemos esquiar con Q, tenemos raqueta con Q, obsequio con Q, quirófano con Q, aquí con Q, esquimal con Q, kiosco con Q y orquesta con Q. A continuación, el ejercicio 3 completa las palabras con C o Z. Teníamos cebra con C, teníamos 11 con C, teníamos acera con C, 12 con C, racimo con C, cerveza, la primera con C, la segunda con Z. Luego teníamos la G, ceniza, la primera con C, la segunda con Z y la última arce, que es un árbol, que es con Z. Teníamos que escribir el plural de las siguientes palabras y la curiosidad que tenían es que la Z final se convierte en C. Al añadirle es, tenemos que cambiar también la letra Z por una C. Todas van así, es decir, raíces con C, voces con C, jueces con C, nueces con C, cruces con C, aprendices con C, actrices con C, audaces con C. La regla es esa, cuando la palabra termina en Z, al añadirle el sufijo es, también tenemos que cambiar la letra Z por una C. A continuación teníamos que rellenar los huecos de las palabras con C o Z. La primera era ciencia, evidentemente, las dos con C, cauce con C, cereza, la primera con C, la segunda con Z, comience, cuidado, con C, cenicero, las dos con C, capaces con C, cicatrices, las dos con C, y regalices con C. El ejercicio número 6 teníamos que completar las palabras con C o con Z. Empecé con C, hace con C, 13 con C, 15 con C. El B sería dice con C, cruces con C, calces con C. El C, hice con C, dobleces con C. El D, finalmente, apreciar matices con C. Bien, ejercicio número 7. Decía, rellena los espacios en blanco con C o con doble C. En las palabras que lleven doble C, escribe al lado una de su misma familia léxica en que aparezca el grupo KT. Eso es lo que decía. Y teníamos así las siguientes palabras. Inspección, inspector. Selección, selector selectivo. Inyección, inyectar. Posición. En el E, afición. En el F, infección, infectar. En el G, condición. En el H, solución. En el I, conducción, conductor. En el J, construcción, constructor. En el K, elección, elector. En el L, producción,
producto. El ejercicio número 8 consistía en escribir un sustantivo terminado en ción a partir de cada una de estas palabras. De directo, dirección. A continuación, perfecto, perfección, satisfactorio, satisfacción, correcto, corrección, observador, observación, calefactor, calefacción, colectivo, colección, objetor, objeción. Estas eran un poco las palabras. En el 9 completa las palabras de las oraciones siguientes con C, doble C, Z o Q, y era no alces con C la mano hasta que no comencemos con C. Explique con Q, prohibición con C, crucéis con C, circulación con C. En la D, lance con C, táctica con C, alteración con C. En la E, nocturnos con C, sección con doble C. En la F, aparque con Q, kiosco con Q. En la G, buque con Q, hace con C, 12 con C. Parece, fracción en el H, la primera con C, la segunda con doble C. El I, entonces con C, silenciosamente con C, empecé con C. Y finalmente afición, coleccionar, afición con C, coleccionar con doble C. Ejercicio 10 era empiezo, empecé, ahora empiezo, ayer empecé, mañana empezaré, ahí lo tenéis. B con rozar sería rozo, rocé con C, rozaré con Z. Almuerzo con Z, almorcé con C, almorzaré con Z, cruzo con Z, crucé con C, cruzaré con Z. Finalmente, el texto decía crucé la calle con C, con la mezquina con Z, intención con C de volver a la oficina con C, cuando vi aparecer con C a la vecina del quinto que bajaba del autobús con cara de satisfacción doble C y avanzaba con Z con su paso característico entre la gente. Al principio no reaccioné doble C, ella se acercó con C al kiosco, pero en vez de detenerse siguió a toda velocidad con C. Yo la miraba quieto en la mitad de la acera con C hasta que tropecé con C con un anciano con C despistado. Por un instante me pareció que había comenzado con Z una persecución con C. Tenía yo aspecto con C de detective con C. Vi que entraba en el número 15 con C. Entonces con C me decidí a entrar en acción con doble C. Conté hasta 10 y entré yo también. Cogí el ascensor y sin apenas conciencia, las dos con C, de lo que hacía con C, pulsé el botón del octavo piso. Con esto quedan corregidos los ejercicios de esta lección, de la lección 7. A partir del próximo día ya empezaremos con el verbo y nos dedicaremos a estudiarlo para terminar definitivamente con la lección 7, como os digo. Tengáis buen día. Gracias.